Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Villet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza de Mentes Conectadas. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Tenemos un invitadazo que ya es parte de la familia. Ya no lo vamos a presentar como los demás porque ya ha estado 3 temporadas con nosotros. Pero antes de presentarlo, vamos a presentar a Basti. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, hablando de temas que siempre inspiran, que siempre motivan y nos dejan bien parados para empezar el podcast. Interesante. Interesante el término. Carla, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta. Bienvenidos hoy a otro episodio. A otro episodio nuevamente. Y Joserra, bienvenido. Muchas gracias. Todavía no lo iba a presentar, ¿verdad? Pues mira, ya sí, porque... Pues mira, ya Carla hace lo que quiere ya en su 4ª temporada. Ya. Porque te digo, ya es parte de la Pues familia. sí. Entonces, bienvenido, Joserra, ya lo conocen. Bravo. Muchas gracias. 3 temporadas con nosotros, entonces ya saben de qué vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de cine. Sí. Pero antes de eso, vámonos a la zona de desconexión. Híjole, en la zona de desconexión sí fue un poco complicado elegir el tema. Había otros temas bastante serios, pero bueno, cuando se presente este episodio seguramente ya habrá pasado el Mundial, ya nos habremos ir a chingado nuestra madre, porque no ganamos el Mundial. Y sí, pues ¿qué creen? No, como siempre, no ganamos el pinche Mundial. Entonces, ante esto... Ahora que ha ganado México ganó los 3 partidos del primer grupo, De la ¿no? zona de grupos. A mí debo confesar que me gusta el fútbol, pero todo lo que hay alrededor del fútbol me caga. O sea, la FIFA me caga, Trump me caga. Bueno, eso no tiene que ver con el fútbol, pero Sí, cerca. ahora sí. Bueno, ahora sí. Todo eso que se ha politizado y que realmente dejan muy de lado lo que es el deporte, ya no me gusta. Pero además de eso, México ganó los 3 partidos del grupo. Entonces, histórico, o sea, no sé si sepan, pero solo hay 6 países que han ganado en el primer... en la zona de grupos, y ahí México es el 6º. O sea, ya estamos incluidos ahí. Sí creo mucho que fue porque este mundial es en México. Si hubiéramos ido a otro lugar, pues probablemente no estaríamos teniendo esta participación. Pero cada que ha ganado, parece de verdad que nos dieron la cura para la pobreza extrema que tenemos, o que encontraron a todas las mujeres que se han perdido, porque es una cosa espantosa. O sea, se sale y se festeja y no nada más estás en el júbilo de la alegría que te puede provocar el fútbol y este como escape que nos puede generar y hasta ahí todo bien, sino que llegas al punto donde eres un atávico y empiezas de pronto a destruir todo lo que te encuentras a tu paso, que no tiene que ver con un festejo. Y finalmente, yo se los decía antes de empezar el episodio, creo que esos somos los mexicanos. Sí, somos toda esa parte bonita de la que hablan, pero también somos esa otra parte donde tenemos muchísima ira contenida, muchísima agresión, y el fútbol únicamente saca la mierda que tienen muchas personas en la cabeza. De verdad, no lo hagan, de verdad, seamos civilizados, y por esas mamadas no vamos a ganar un mundial nunca. Cálmate, Basti, No, cálmate. Pues sí, desafortunadamente no sabemos ganar. No sabemos ganar en el fútbol y en otras áreas tampoco. Pero bueno, vámonos al episodio de hoy. Obsesión 2026. Lo que la película no te contó del amor tóxico. ¿Crees que la obsesión solo existe en las películas? Piénsalo otra vez. Hablemos de Obsesión. Obsesión es un thriller psicológico que explora la delgada línea entre el enamoramiento, la obsesión y la pérdida del contacto con la realidad. Junto a un invitado que ya conocen, desmenuzaremos esta película para ir más allá de la ficción. Exploraremos qué representa con fidelidad sobre la salud mental, qué exagera por razones narrativas y qué podemos aprender de ella desde la evidencia científica y la práctica clínica. Si sientes ansiedad cuando no contesta, celos que asfixian y no puedes dejar de pensar en alguien, eso no es amor. Es tu cerebro en modo adicción. El amor cuida, la obsesión controla y se trata. Esto es de Mentes Conectadas y hoy le ponemos nombre a lo que sientes. Bueno, ya escucharon de qué se va a tratar este episodio. Obsesión, una película que está ahorita rompiendo muchos esquemas, ¿no? O sea, nunca una película de terror había llegado a
Y de tan bajo presupuesto había logrado conseguir tanto, ¿no? Ahorita el cine de terror está haciendo las cosas muy bien con películas como Backrooms, como Obsesión. Y el hablar de esta película nos trae muchísimos pensamientos a nivel de salud mental también, ¿no? Obviamente sí hay cuestiones ahí místicas involucradas, pero vamos a hablar en relación también a la salud mental y el por qué la elección de la película. Haciendo un resumencito rápido, la película se trata sobre Ver, que es un empleado de una tienda de música que está enamorado de su compañera Nikki, pero no se atreve a declararle sus sentimientos, ¿no? Esas escenas iniciales muy bien hechas porque en realidad se ve que esto es una interacción unilateral. O sea, ella no está enamorada de él y jamás se muestra enamorada de él al inicio. Y decide comprarle un regalo, que es de una tienda nueva que encuentra, que es un sauce de un deseo, ¿no? Es un objeto que promete va a cumplir un deseo al que lo rompa. Aquí hay un talismán, entonces hay este sauce, el cual tiene una musiquita ahí extraña y se debe romper para completar el ritual. Y si bien no es una reliquia antigua, este objeto viene en una caja, de hecho, una caja donde trae un teléfono y donde puedes hablar para hacer quejas y este tipo de cosas. Entonces, aquí se inserta algo como de lo que ya hablamos como en la sustancia, ¿no? O sea, hay un objeto que corrompe y que decide ahora sí que las consecuencias, a pesar de que te dicen, si hay alguna situación, comunícate acá, las consecuencias pues van para el que lo utiliza, ¿no? Lo que sucede aquí es que Ver no se atreve a darle el regalo a Nikki al final y él decide llevar ese deseo y entonces la actitud burlona, amigable de Nikki se vuelve entonces algo ya como una codependencia enfermiza, ¿no? Y hay datos como de brotes psicóticos y una agresividad de acecho impresionante. Aquí lo que pudo haber sido o pudo haber iniciado como una comedia romántica se vuelve entonces una comedia de terror, ¿no? O una película de terror. Todos observan el cambio de Nikki y él dentro de esta misma, ver durante esta misma estructura, pues intenta como decir, bueno, tiene problemas, o sea, como minimizar, ¿no? Tiene problemas familiares, en realidad, pues sí está enamorada de mí, o sea, como quitándose su responsabilidad, ¿no? De lo que él hizo. Y entonces vamos viendo poco a poco como espectadores cómo la protagonista se vuelve en realidad la víctima de esta situación, ¿no? Aquí uno de los principales efectos en la cuestión de terror es saber que la verdadera Nikki convive con este nuevo ser y está encerrada en este nuevo ser que emite esta obsesión. Yo nunca me di cuenta de eso hasta el final. ¿Cómo? Pues así, nunca me di cuenta. Bueno, hay dos pistas en la película, pero sí llegan muy tarde las pistas. Sí, una donde le dice o sea, los vamos a spoilear la película, ¿eh? Ah, bueno, ya le spoilé todo. Sí. Una donde le dice, mátame. Ahí es donde yo me doy cuenta, pero ya es tarde son en la película, ¿no? O sea. Y bueno, y así se desarrolla esta película que, bueno, nos trae aquí ahora a platicar con ustedes. Muy bien. Uf. Primero, ¿cómo nos fue en el cine? Yo les voy a platicar que nos fuimos Basti y yo ya de noche por aquello de terminar consulta medio tarde y Rodrigo ya la había visto y entonces a mí en lo personal no me gustan las películas de terror, me alteran un poquito, me pongo un poquito ansiosa. Entonces ahí estamos Basti y yo y Basti se ríe cuando tiene nervios y cuando tiene miedo y yo grito y le pego, ¿no? Entonces sí, me pegó en un susto, no, creo que fue cuando apareció que estaban en el coche con la amiga. Ajá. No, y sale. Casi la dejó ciega. Ajá, sí, no, o sea, y gritó, me golpeó. Casi te hace como la amiga. Sí, de verdad, sí. Pero bueno, a mí en realidad sí me gustó la película, digo, independientemente de lo que me hizo sentir y que sí me dio un poquito de angustia, sí me gustó, ya trasladándola a la parte como de salud mental, quitándole la parte como de terror y de, pues de lo místico, ¿no? Porque en consulta sí vemos relaciones así. Quizá no a este super grado, pero sí cerquita. O sí, ya hablaremos de eso. O sí, pero sí cerquita. Que eso era lo que decíamos, que qué onda, que esa es una película de terror, un terror muy psicológico, pero pues es que hay muchas Nikkis en consulta, ¿no? Y aquí cabe destacar. Y muchos bears. Y muchos bears, sí. Que, a ver, la película
no es tanto, sí, se llama obsesión, pero a mí me parece que en esencia la película habla de la necesidad de sentirse amado, porque la necesidad de sentirse amado es lo que lleva a ver, a hacer a tener este deseo, a cumplirlo con el objeto que yo siempre pensé que era un chocolate, como hasta mitad de película. Que no lo pudo romper. Me di cuenta que no. Un Kit Kat. Y además, bueno, siempre ustedes saben que la literatura está muy ligada a lo que es el cine y lo que quisieron hacer con Obsesión es como una adaptación o esta idea central de La pata del mono, que es un cuento inglés de W. Jacobs. Entonces, ese escritor lo que muestra ahí es que, bueno, él principalmente escribía cuentos como de humor, hace este cuento donde de lo que habla es que nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestras propias consecuencias cuando deseamos algo. O sea, esta película es el famoso aguas con lo que deseas porque se te cumple. ¿Sí? Y ese muchas veces es el verdadero terror humano, tener que enfrentar las consecuencias de tus decisiones y de tus actos. Pero para mí la esencia de la película no es tanto la obsesión, sino el deseo de ver, de sentirse amado. José Ra, ¿qué opinas? Bueno, súper padres las lecturas de ambas y sus historias. Yo vi la película un sábado. A mí me gusta mucho el cine de terror. Y un sábado yo estaba harto del trabajo, estaba muy cansado y cancelé todo lo que tenía que hacer ese día y me invité al cine y a comer, a mí. Y quería ver otra cosa, quería ver He-Man como por tercera vez. No la he visto. ¿Está buena? Es la mejor película del mundo. Pero soy un señor, ¿verdad? O sea, Que veía que He-Man. veía He-Man. O sea, sí. Pero me metí a ver Obsesión. La maravilla fue que tenía la sala sola. Voy al cine yo muy temprano, como a las 2, siempre, para no lidiar con públicos contemporáneos que sacan el celular y muchas cosas. Y yo pensé que iba a ser una película X, pero muy pronto me di cuenta de que iba a ser otro tipo de historia de terror y me empecé a aterrorizar mucho, no solo del el cambio que sufre Nikki a partir de que es deseada como objeto amante, sino de pensar, o sea, me dio mucho terror pensar las veces que yo y mucha gente que conozco ha estado en situaciones similares, siendo víctima o victimario, o ambas. Y luego una conciencia, yo tengo 2 sobrinas como 18 años, que fueron las que me recomendaron primero la película, y luego me entró la conciencia que tendría tal vez una generación mucho más joven que yo, de cuáles son los terrores reales de la vida a los que se están enfrentando, ¿no? Entonces, la quise ver por segunda vez cuando Basti me invitó aquí con ustedes, pero ya no alcancé. Sin embargo, la tengo muy, muy, muy fresca. Creo que es algo chidísimo de la película que yo no conociera a ningún actor, a ninguna actriz, que se note que no tengo un presupuesto altísimo. O sea, venir de He-Man, que sí amé He-Man, a ver Obsesión, o sea, es un cambio de paradigma de cine muy impresionante. Y Obsesión le ha roto la taquilla a todas las películas de años. O sea, lleva como 5 semanas en salas. En un país, en una ciudad como la nuestra, donde las películas duran, a menos que sea Michael Jackson, dura una semana, ¿no? O sea, cuando esto llegue a plataformas, el fenómeno va a seguir creciendo. Y yo, si soy optimista, y pienso que va a refrescar mucho al cine. Y caras nuevas y todo nuevo. Y, oye, grandísimas actuaciones. Oh. Luego, ¿sabes qué me sorprendió cuando estuve investigando? O sea, la chava que actúa de Nikki, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita, en realidad sí es actriz, digamos, pero como no conseguía nunca trabajo, lo que se dedicaba era hacer streamings de ella jugando videojuegos. Y de eso ganaba dinero, o sea. De gamer. De gamer, por ejemplo. ¿No? O sea, nadie ahí es como que había funcionado antes. Yo creo que esta película les va a servir. O sea, desde ahí está el bajo presupuesto. Sí. Que hay otras 3 películas que yo encontré que también son de terror y que ya en algún momento triunfaron, aun cuando eran de bajo presupuesto. Uno es La Bruja de Blair. Ah, wow, sí. Eso también me asustó. Sí, esa yo no pude terminarla de ver, porque yo tengo que ver una película de terror como a las 12 o 2 para que pase el día y se me olvide. Y entonces, del día. Del día, sí, para que empiece yo a recobrar la confianza en la humanidad y diga, eso no existe, todo está bien. ¿No? Pero
ese día, por ejemplo, el día que fuimos al cine, saliendo, le tuvimos que escribir a Rodrigo diciéndole, no mames, te pasaste con Pero tu aparte peli. pasaron cosas raras con el estacionamiento, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que no nos dejaba pagar el boletito y lo pusimos varias veces y decía que ya estaba pagado, pero no nos dejaba. No, o sea, del diablo. Del diablo. ¿Nunca les ha pasado salir del cine cuando ya lo único que quedaba abierto en la plaza era el cine? Entonces Sí, van al sí. estacionamiento y todo Vacío. oscuro, vacío. Sí. Es muy terrorífico. Sí, el año antepasado me pasó, yo fui al cine sola, fui a ver la de una del Holocausto. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que fui sola y ya salí del cine, era ya lo único que estaba abierto. Me fui corriendo a mi coche porque como que hacía frío, traía chanclas. Hacía frío. Frío. No, sí, hacía frío. En la Y espina dorsal. me pegué con las bollitas que detienen los coches y se me fracturó el dedo del pie. ¿Qué? Entonces sí pasan cosas raras y terribles. Interesante también el cómo la película en realidad la sostienen dos personajes, ¿no? Dos. O sea, el resto de los personajes son personajes secundarios, a pesar de la amiga, el amigo, que están como más cerquita. O sea, sí, son ellos dos. Entonces, de repente también como poder checar esa anatomía de esos personajes es muy interesante, ¿no? O sea, inicia la película con un personaje como Ver, que pues lo ves ahí un chico como retraído, con poca autoestima. Como tetillo. Pero al final de cuentas, te das cuenta que el verdadero villano es él. Claro. Entonces, el verdadero villano y la víctima, obviamente, es Nikki, ¿no? Sí. Yo hasta ahorita que lo dices me doy cuenta. ¿No te acuerdas que él se había dado cuenta que ella no era ella? Y aún así, Sí. cuando hace la llamada y dice, sí quiero regresar el deseo, pero, o sea, que no se quite completamente, nomás Ajá, que no esté tan loca. O sea, lo puedo como editar. Puedo editar el deseo como Sí. si quiero que siga enamorada de mí, pero que no esté tan loca. No esté tan loca. Claro. O sea, claro que es el villano. Sí, es el villano. Fíjate que viendo la película y pensándola para venir, me acordé mucho de que desde el principio. La primera escena de la película, vemos a una chica sentada, abriendo la cámara, y es nada más la voz de Ver, del personaje masculino, diciéndole por qué está enamorado de ella. Y es un discurso como de una película de esas románticas de Hollywood. La chava se va viendo en su semblante que le gusta lo que escucha y luego corta abruptamente porque no es a ella. Con ella está ensayando. Con la mesera. Con la mesera, lo que le quiere decir a Nikki. Ujú. Entonces, pensando en su discurso, en lo que logro recordar, digo, bueno, desde esa primera escena, qué inteligente está escrito el guión, porque esa primera escena ya se revela que el obsesionado es él. O sea, él tiene una obsesión creada por una mujer que fue buena con él cuando él era joven y necesitaba una amiga que luego se puso bonita o lo que sea y ahora le gusta. Entonces, ahí está el origen de la obsesión que va a ser de él. Y inmediatamente en esa escena aparece el otro comparsa, el personaje secundario que es su amigo, que empieza como a decirle, no, pero no le digas eso a Nikki, mejor llámala por el apodo de la prepa que no le gustaba, A mejor burlarse un ignórala, poco. mejor buléala, eso le va a gustar. Ujú. Como lo que luego vamos a entender más al final de la película, que es una intención de sabotaje, que es Claro. una cosa muy normal. O sea, no que esté bien, muy normal de que ocurre Muy común. entre Sí. hombres, me imagino que nada más jóvenes, espero que. Espero que los de adultos- No, también pasa, Sí, ¿eh? Mi bueno. abuelita decía que el que es pendejo a los 5 es pendejo a los 40 y a Bueno, cualquier edad. Sí. Entonces, bueno. ¿qué Oye, seguirá hay que hacer un pasando? libro con todas las frases Abuelita. sabias. Sí. ¿No? Y lo que la película trataría entonces es la revelación paulatina de la monstruosidad guardada dentro de él. Claro, porque ¿No? la cultura popular romantiza muchísimo enamorado persistente, ¿no? El que intenta, el que Sí. le quiere. Pero acá en esta película, pues en realidad lo que vemos es una persona incapaz de aceptar el rechazo, ¿no? Ujú. Y ahí demuestra muchas cosas. Y justo ahí, por ejemplo, a mí me gustaría hacer la distinción entre una relación sana y una relación obsesiva, ¿no? Una relación sana finalmente implica que puedas tener confianza, que puedas ser tú mismo, que tengas tus espacios individuales. O sea, son dos seres individuales que se conjuntan en ciertos espacios, pero después tienen su vida aparte. O sea, no están fusionados, no están... No, el tú y yo somos uno mismo. Wow. Ajá, es lo más Sí. tóxico de este mundo, ¿no? Hay cercanía, hay placer, pero también distancia que no incluye al otro en otros momentos. El no controlar es
la característica principal de una relación saludable, de una relación madura, ¿no? El amor, acuérdense, el amor maduro es un amor libre, a diferencia de una relación más obsesiva. En las relaciones obsesivas tenemos esta necesidad imperiosa, así como de necesito estar contigo, no puedo estar sin ti. El no puedo estar sin ti, por Dios, o sea, mi vida no tiene sentido sin ti. Todo eso son esta forma dependiente y romantizada de hablar de las relaciones, pero en realidad muy enfermas. Pero además la cultura favorece este tipo de cosas. Tú claro. escuchas cualquier canción y te das cuenta que todo es así, ¿no? Si te va, ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya contigo. O sea, ¿no? Todo este tipo de cosas está terrible porque polarizas los sentimientos a la hora de expresarlos y de verdad te haces creer que tu vida sí se va a ir si esa persona no está. Claro. Fíjate, yo tuve una experiencia religiosa, no, personal, una relación que tuve hace años que fue espantosa durante y no me daba cuenta, ni la otra persona, por supuesto, se daba cuenta, pero que ocurrió desde la obsesión al principio, y lo supe desde antes de ver la película. Pero cuando mi relación terminó aquella y yo estaba muy dolido y obsesionado con que volviera consumí muchos podcasts de coaches de relaciones. De cómo me hacer que tu enseñaban, ex vuelva. Vuelva, ¿no? O sea, entonces, sí, claro, es el nivel de obsesión que tenía. Pero luego de ahí pasé a otros igual de chafas donde aprendí términos como love bombing y demás cosas que hacen algunas personas para enamorar, ¿no? Entonces, esta relación, marqué bien, o sea, el detalle que iba a contar es, cuando empezó a enamorarme, yo a enamorarme de ella vivía en otra ciudad y de pronto aparecía en mi casa aquí. Sin avisarte. Sin avisarme, que era una sorpresa. Fuck. Y la gente alrededor, mis amigos, mi familia, me decían, qué padre, qué linda, mira. O sea, vino nada más el miércoles a verte y se tiene que regresar a trabajar mañana. Desde la ventana con un cuchillo. Luego ya cuando se mudó aquí a San Luis a vivir conmigo, no quiso hacer nada de su vida, no quiso trabajar, no quiso hacer nada más que estar ahí en la casa. Amándote. Amando. Y yo me empecé a desesperar. Entonces yo quería hacer otras cosas y yo quería como salir y hacer mi vida y tal. Y no era solo ella, sino todo el ecosistema que teníamos, que me decían, pero ella dejó todo por ti, ella se vino aquí por ti, ella renunció a su trabajo y a su vida y a su familia por ti. Lo que a ti te corresponde cuando menos es, ¿no? O sea, cumplir con todo. Qué cañón. Y yo, ¿what? Pero pues me lo tragué, ¿no? Y al final cuando eso se rompió, el adolorido, el doliente, todo fui yo, ¿no? O sea, no fue la otra persona. Que yo creo que, digo, sin una varita mágica ni nada, también nos arrastramos ambos a una relación muy parecida a la que vi en la película, donde de verdad yo llegaba a la casa de trabajar de 7 a 3 en la facultad y ella seguía así como, con la escena en la que está parada Nikki en la puerta, que estuvo todo el día parada esperándolo, así me acordé yo de aquella vez. Saludos. ¡Saludos! Así. Me prendí un huevo y hiciste nada, ¿no? Pues es lo que dice Carla, ¿no? O sea, también, digo, la psicopatología se empata. Entonces, cuando hay una pareja que está actuando de una... Digo, hay que revisarse los dos. ¿Qué está pasando? Oye, ¿no? aparte Joserra dice algo muy importante de puntualizar, que es, mientras estás en la relación, la mayor parte de las veces no te das cuenta de lo patológico que está sucediendo. También, a ver, perdón por interrumpirte, pero no me toques. Es cierto también, bueno, esa es mi impresión también en cuestiones personales también y también en cuestiones profesionales, que a veces cuando inicia una relación, la relación empieza como a intentar llegar a un punto de estabilidad adecuada, ¿no? Y a lo mejor al principio sí hay más celitos, a lo mejor al principio sí hay un poquito de comportamientos raros y con el paso del tiempo, no me estoy refiriendo a años, pero con el paso de las semanas, a lo mejor ya puedes llegar a tener una relación más sana, ¿no? Es que la realidad es que no debería ni siquiera desde el inicio empezar con celitos y cosas así. O sea, el que tú empieces a adaptarte en una cuestión de vincularte con alguien románticamente implica que estamos viendo qué tanta afinidad tenemos en diferentes aspectos, ¿no? Que ya los he platicado en otro momento, en creencias y valores, admiración, empatía, humor, sexo. O sea, es saber qué tan compatibles podemos ser. Pero lo de los celos y eso, por ejemplo,
ese es otro. Los celos siempre debe de haber una dosis de ellos en la relación y es sano. Eso es lo que dice la gente. Y la realidad es que no. Los celos siempre son patológicos y los celos jamás tienen que ver con lo que hace el otro. Independientemente de si el otro o la otra es un cabrón o una cabrona, los celos son una cuestión tuya a partir de cómo te amaron y cómo amaste y de cómo empezaste a establecer estos apegos. Pero a ver, antes de eso, ¿ustedes han tenido relaciones así? Porque José Ra ya se se confesó, ventiló. creo que es justo que... Yo sí tuve una relación similar. Similar me refiero. ¿Y tú eras no a la Nicky de- o eras el Ver? Porque... Hijo, no era ninguno. Era el gato. Era el coche donde le hicieron. No, esta persona lo que hacía era que cuando yo saludaba a alguien, así como la mano así, enfrente de ella, o sea, lo que pasaba era que pues se enojaba y me cortaba. Entonces, en ese te corto porque saludaste, sabes que le gustas, porque saludas, pero pues es alguien que trabaja en ¡Saludé! el mismo lugar y levanté la mano y estabas tú ahí. No, Estaba ya- pidiendo la cuenta. no me vas a hacer esto, bla, bla. Y así me cortó como 6, 7 veces. En un periodo donde yo no andaba bien emocionalmente y Se cuando nos queda bien claro, y Rodrigo? cuando logré estar bien emocionalmente, le dije, esta es la última, esta ya no va a haber una nueva. Y así pasó. O sea, nuevamente me corta por una situación similar. Le dije, pues ya, aquí se acabó lo que se daba. Oye, pero ¿cuál era la expectativa de esta persona? Que tú solo estuvieras así, vinculado. Aparentemente sí. Y después empieza a ir a terapia. Digo, esta persona y me dice, es que, ¿sabes qué? Ya me dijo mi terapeuta que no podemos ni siquiera ser amigos porque tú me haces daño. Después me decía... ¡Sobres! Me decía el innombrable después y bueno, pues. Doctor innombrable. Para ti, doctor Don Innombrable. Innombrable. Don Seatas innombrable. Y el fíjate. problema es que también estaba haciendo psiquiatría. Ah, ¿En serio? Jesus. Pero bueno. Bueno, es que justo esas son las características de las relaciones obsesivas. O sea, esta necesidad de control, esta necesidad imperante de solo poder estar, tienes que voltearme a ver a mí nada más. Esta fiscalización, vigilancia, de dónde estás, a dónde vas, mándame tu ubicación. Ujú. Todo eso es evidente muestra de una relación bien obsesiva. ¿Tú has tenido ¿no? una relación así? No, nunca. Muy al principio de nuestra relación con mi esposo, él tenía como estos comportamientos medio celosos, y digo medio porque nunca fue grave, pero en realidad en el momento Eso, en que... eso es a lo que me refiero, ¿no? Esta parte como de, a ver, nos estamos conociendo, estamos empezando una relación. Esto es lo que a mí me puede llegar a afectar. Platiquemos, ¿no? Y ahí Exacto. en ese platicar, pues decir, bueno, mira, o sea, ya me gusta salir con mis amigas acá, Ujú. y llegan a una parte media. Acuerdos. Y a un acuerdo, exacto. Y la relación, pues puede funcionar. Sí, Ujú. sí, no. Que hay una gran diferencia. Yo siempre les digo esto a mis pacientes cuando tienen temas de pareja. Hay una gran diferencia entre ceder y tener un acuerdo. El ceder siempre vas a necesitar cobrarlo. O sea, si yo cedo y vamos con tu mamá que me cae en la punta del orto. Bueno, en la punta de... No, ya, ahí andaba muy grosera, perdón. Sí, Perdón. ¡Fuimos a Argentina! Perdón. Producción ahí, por favor. Ya ponen un perrito cuando digo cosas así, ¿verdad? Bueno, sí que el perrito ha salido como 50 veces No, pues en esto ya va a aparecer acá el rescate Dementes Paw Patrol. Sí. de Mentes Paw Patrol. Bueno, o sea, si yo cedo en algo, en hacer algo que tú quieres, en algún momento lo que va a suceder es que te lo voy a cobrar, ¿sí? Mm. Y cuando se llega a un acuerdo, para que les quede bien claro, en un acuerdo los dos nos tenemos que chingar un poquito. Mm. Sí. Y ahí ya no hay, después te la cobro. Entonces, ¿y por qué estaba diciendo esto? Mm. Por esta cuestión de las relaciones donde Ujú, de empiezan empezar a a- llegar a exactamente acuerdos, que digo, al principio obviamente tú vienes de relaciones anteriores que te marcan también, ¿no? Claro. Y entonces cuando te encuentras con una persona que te gusta, que quieres tener una relación con ella o con él, lo que pasa ahí es que, bueno, yo traigo estas heridas y contigo, pues quiero exponértelas también para que me ayudes también a estar más tranquilo, ¿no? Fíjate, algo que es bien padre, que es lo que más me gusta a mí de los relatos, de la narrativa, del cine, todo eso, es que generalmente contamos historias relacionadas con el amor,
pero que podemos extrapolar a todas las situaciones de la vida. Para eso funciona el ejemplo. Y ahorita que dijiste esto, así me acordé de hace un tiempo que estaba teniendo como una bronca laboral en mi cabeza, no en el trabajo, en mi cabeza. Y en terapia me dijeron algo muy parecido, que era algo así como, es distinto, José Ra, ceder que conceder. Uh-huh. O sea, llegar a un acuerdo o regalarle su trabajo, porque yo sentía que hacía más de lo que ameritaba y tal, pero que tenía que hacerlo porque tengo un miedo eterno a que me corran y que viva abajo de un puente yo un día, y, ¿verdad? Cosas así. Entonces, ahorita que lo dijiste me acordé. Y también me acordé de algo, y es que no me gusta traer todo a mi terreno, así como a mi experiencia, pero la obsesión es un tema que también platicamos mucho en cuestiones de adicciones. Y aquí yo estoy hablando de que soy adicto. Y hay una cuestión en el pensamiento del adicto que es muy parecida a la que tiene Ver en la película. Que es, o sea, yo sé que todo esto está haciendo daño a mí, a los demás, a ella misma, pero puede haber la manera en que termine de controlar mi obsesión para que me siga dando lo que yo deseo sin que nadie más sea dañado. Y eso nunca ocurre, ¿no? O sea, la obsesión del adicto, pues es lo que luego yo he aprendido que se llama codependencia en las relaciones humanas, ¿no? Es el mismo protocolo de actuación. Uh-huh. Entonces, me imagino, no sé, que si no hubiera ocurrido el final que ocurrió en la película, tal vez un trabajo terapéutico hubiera salvado ahí a todos. A todos. Digo, bueno, teóricamente es posible, pero bueno, con esta cuestión mística, pues difícilmente. Ya sé, no, era un chamán ahí. Oye, fíjate que a Ver le pasa algo. Yo hace muchísimos años, yo tenía como, ¿cuántos teníamos en la universidad? ¿Como 18? 19, no, 19, 20, ¿no? Yo tenía un novio que los tres conocen, por cierto. Un saludo. Un saludo. Saludo. Sí. Y que años después me lo encuentro en la vida y era el mismo vato obsesivo y que se me aparecía en todos lados, ¿no? Pero bueno, lo que pasó con él es que y que lo relacioné con Ver, es que de repente él me decía, oye, la verdad está súper mal que le hables a fulana, está súper mal que le hables a fulano, ¿sí? Y me daba ciertas explicaciones, ¿no? Y entonces yo minimizaba algunas cosas, decía, bueno, pues probablemente sí tiene razón, o sea, y minimizaba esos actos y esas decisiones que finalmente terminaba yo tomando por el bien de la relación, porque decía, bueno, en todo lo más estamos súper padrísimo, está muy bien, que yo no haga esto, o sea, ¿por qué no? Sí. Y terminabas así perdiéndote de amistades y de experiencias padrísimas por únicamente concentrarte en una persona. Y eso nunca sale bien. ¿Qué digo? Que ahí Ver eras tú, entonces. ¿Yo era Ver? Sí, porque yo era la mala. No manches, no. Ahora resulta que la mala soy yo. Ajá, no. Porque ahí lo que hace Nicky en la película es exactamente como desde obviamente esta cuestión de terrorífica, cerrarle los... Es que yo lo relaciono con Ver, porque cuando ella estaba obsesionada con él y le pedía ciertas cosas, por ejemplo, cuando le hizo que así era este vato, de, ¿sabes qué? De gato. ¿Mande? Oh. El sándwich de gato. Sí. No. Cuando le dice, voy a ir a una fiesta y se envalentona a Ver y le dice, voy a ir yo solo. Y de pronto ella empieza a ponerse así, pero sí, vete tú solo. Y entonces él termina cediendo y minimizando cómo se había puesto esta vieja como loca, claro, y termina llevándoselo a la fiesta. Ya. O sea, hacía yo ese tipo de cosas. Sí, en esa parte. En esa parte. Que digo, que él empieza a mostrar también como datos de trastorno por estrés postraumático. O sea, por toda esta situación donde ella ya hace un acecho impresionante. Y en la noche está parada en la esquina. ¡Hijo, qué terror! Eso estuvo muy de... Y obviamente, pues cada ruido, cada presencia de ella, pues ahí la amígdala otra vez, como hemos hablado en todos los episodios de esta temporada, pues se prendía muchísimo. Pero te lo mereces, cabrón. Fíjate que sí, sí se lo merece, como nos merecemos todas las cosas. Ahora estaban diciendo quién es bueno, quién es malo, quién es villano, quién podría ser héroe en la película. Tal vez yo considero que son categorías que no podrían en este cuento funcionar, porque
al mismo tiempo que Ver es el victimario de Nikki, es víctima de su propio deseo, que es la fábula que mencionaba al principio Basti. W. Jacobs, que escribió el cuento de La mano del mono, inventó ahí un tipo de relato en el que nos enfrentamos a nuestros deseos mal cumplidos como una experiencia de vida. Te decía antes de empezar que quien hizo más famoso ese cuento fueron los Simpson, como muchas cosas, en una caseta del terror, no sé qué año. La idea del cuento es que con 3 deseos que le pides a la mano disecada del mono, lo que sucede es que el universo te lo cumple de la manera en que más te afecte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer deseo que pide el papá al que le llevan esa mano en el cuento es tener una cifra exacta de dinero. No me acuerdo cuál, pero digamos 235,054 pesos, así bien exacta. Como el muchacho en la película, el amigo de Ver, pide $1,000,000. Entonces, al momento les habla, suena el teléfono y les hablan y es la compañía donde trabaja su hijo para decirles que su hijo se había muerto en el trabajo y que tenía un seguro de vida por exactamente esa cantidad, ¿no? Entonces, la mamá pide un segundo deseo que es, no, pues que mi hijo vuelva. Pero si ya está muerto, entonces se suena la puerta, tocan a la puerta y el papá ahí capta y dice, ni madre, ¿no? Mi tercer deseo es de que no haya nadie atrás de la puerta, ¿no? Porque ¿qué podía ser? Un zombie, un muerto, ¿no? La cabeza volando, algo así. Y ahí queda el miedo. Y bueno, eso lo hemos repetido y salía mucho ese tipo de cuento en La Dimensión Desconocida. También es como motor detrás de los cuentos que se cuentan en Black Mirror, ¿no? O sea, nuestro deseo tecnológico pues nos va a jugar. Nos está jugando. Nos está jugando ya, ¿no? Una mala pasada. Todo esto es lo que vemos en Ver, ¿no? O sea, el deseo de Ver es bueno de entrada. O sea, él quiere ser amado por la chica que él ama. Es humano. Es humano. Y además es su chica ideal. No sé ustedes en esta situación, pero muchos hombres hemos estado en la situación de Ver en que, y pasa mucho en San Luis, te gusta una, la que no le gustas, pero sí le gustas a la amiga. Ajá, ¿verdad? Pero como no te gusta la amiga, te emberrinchas y vale todo mal, ¿no? En lugar de decir, bueno, o sea, también merece atención la amiga, no sé. No sé. Algo a detener. No, escribe bonito la amiga. Ahí los 4 personajes son iguales, de verdad son intercambiables, trabajan en lo mismo, les gusta lo mismo, hacen lo mismo, o sea, pues puede ser lo mismo. Sí, son guapos los 4, o sea, todo. Y que él se dio cuenta de eso en algún momento de la película, porque empieza a acercarse a la otra, ¿no? Entonces, pero bueno, ya sabemos cómo termina. Que sabes que ahí entra un tema bien interesante que es la idealización. La idealización, o sea, creo que se da en ambos lados, obviamente ya Nikki pues acá como hechizada, pero la idealización es cuando tú le pones características a la otra persona o le ves características que no tiene. O sea, yo siempre cuento este chiste de ¿y por qué te enamoraste del? Ay, no, es que era súper gracioso, súper divino. Entonces estás en el momento de idealización. Y cuando dices, sí, hoy, ¿por qué te quieres divorciar? Porque de payaso. Todo hace chistes, un pinche payaso. O sea, ahí está. El güey fue el mismo desde el día 1. Lo que ocurrió es que tú desidealizaste. Idealizas, sí, por lo que ves y observas en la otra persona y magnificas. En el caso del vato que les cuento, yo decía, este güey súper inteligente, esto, lo otro. O sea, nos vamos a llevar. Yo ya me veía en el Pulitzer, ¿no? Y así, con él agarrada de la mano. El enamoramiento, ¿no? Sí. O sea, y eso es algo normal. Claro, sí. O sea, los primeros meses es normal. Pero después tienes que ir adaptándote a la realidad. Y en el amor sano, como decía Carla, tienes que ver a una persona como es. Y esto implica ver su luz y su sombra, sin albur, o sea, implica ver todas las características positivas y las no tan positivas y ver si tú puedes lidiar con esas que no son tan positivas, no querer cambiarlas, porque luego eso es otra que la gente tiene, ¿no? No te quiero cambiar, te acepto y puedo lidiar con esas partes que no me encantan, sí. Ya cuando quieres cambiar a la pareja, ya perdiste. O sea, me refiero a que el no aceptar al otro como es y estar como a huevo tratando de meterlo a esta imagen idealizada, no funciona. Y se vuelve una obsesión. Sí. Y lo peor de las obsesiones es, como la de Ver con Nikki, es que te reduce todo al mínimo deseo. O sea, el único deseo que tienes es el placer que te va a causar.
esa, como dije, la sustancia hace rato, o esa persona. O sea, que esa persona me quiera. Y no ves todo lo otro que la persona es, que es lo que a ti te gusta de la persona. Entonces, si se acuerdan de la película, en las primeras escenas se ve más o menos lo que Nikki es. Es divertida, es trabajadora, es buena onda con los homeless, ahí va y le da $20 a uno, invita a los chupes, o sea, tiene muchas cualidades padres, ¿no? O sea, invita a los chupes. Sí, casi no, eso sí es nadie. bien padre. O sea, ¿verdad? O sea, todo eso Sí, está en Estados padre. Unidos son bien caros. Ajá, él no pide nada de eso. Esa es la idea de los deseos mal pedidos. O sea, tú nada más te enfocas cuando pides este tipo de deseos, como en los cuentos estos, en el placer inmediato, pero no en todo lo que a ti te atrajo hacia allá, ¿no? Es muy distinto pedir $1 millón a pedir, bueno, esto va a sonar súper moral, pero así, ¿no? Un trabajo que me permita ganar $1 millón, ¿no? Es como la idea detrás. Lo cual me recuerda también mucho el primer episodio de Friends. ¿Se acuerdan del primer episodio de Friends? ¿Es cuando se Ok. llega de la boda? Sí, está sí. Ross en la cafetería muy triste porque su esposa lo dejó. O sea, su esposa lo dejó. Sí, sí. Lo cambió por otra chava, se volvió lesbiana y lo cambió. Ajá. Y en eso les dice, pero bueno, conocerse a alguien, dice, no, yo solo quiero estar casado otra vez. Y entra Rachel En vestido de en novia. vestido de novia y grita Chandler, y yo quiero $1 millón, Ajá. ¿no? Y Sí, no sí, pasa sí. lo del $1 millón. Sí. Pero si lees Friends a la distancia, el deseo de Ross nunca se cumple en 10 años de serie, realmente. Hasta el mero final, tal vez. Ujú. Pero Chandler, que sí va los 10 años a esforzarse por crear una vida real para él, es el que termina mejor que todos al final. Ujú. No fue planeado así, pero así resulta la lectura. Al final tiene esposa, hijos adoptados, una casa, un buen mejor trabajo. amigo, un buen trabajo que a él le gusta, etcétera, ¿no? Entonces, es como una idea en la película que está muy bien explotada, porque incluso el que pide solamente el dinero también termina mal. El que pide el amor termina mal. Y el objeto amado termina peor. Porque ahora al final de la película, spoilers, va a ser culpable de todo lo que no era culpable ella. Claro. O sea, es una super víctima. Al final, imagínate, se acaba la película y llega la policía. Y tiene un suicidado aquí en las piernas, un muerto ahí. La del coche. La del coche con sus huellas digitales. Ella vestida con la ropa de la del coche, ¿no? Qué loco. ¿Y quién le va a creer? No, es que estaba yo adentro. Hechizada. Hechizada. Claro. Sí, Oye, por que la supuesto. moraleja es, no le apuesten al amor. Esto es lo que sucede. No, de verdad, No, dedíquense más a bien trabajar. apuéstenle al amor sano. Sí. Fíjate que me doy cuenta que una de las cosas que mantenía también, a ver, en este poco juicio, sin utilizar como realmente su raciocinio, era la parte sexual, ¿no? La parte sexual hacía que también constantemente, bueno, pues estuviera generando dopamina y tal, como para poder minimizar todo lo otro que sucedía y hacerse a la idea de que todo estaba bien. ¿Y cuántas veces en la vida real no encontramos personas que únicamente se sostienen de ese lugar? Iba a decir de esa parte, pero no. Se sostienen de ese lugar. O sea, y claro que la cuestión sexual es muy importante en una relación, pero no es de lo único de lo que te puedes detener. No. ¿Ustedes se fijaron que en la película va cambiando la ropa de Nikki conforme va avanzando el deseo erótico, digamos, de ver? Al principio, cuando ella es independiente, usa chamarras largas y jeans, baggies, etcétera. Yo Y tampoco. en la última fiesta, cuando quita a la otra mona para que le den a ella el beso y se pone a recitar Allá su trae un cuento, putivestido. trae pero así un mini vestido y nada más un crop así chiquitito, etcétera, ¿no? O sea, Qué bien te fijaste, José. pues es que me gusta mucho el vestuario de las películas. Ha de ser eso. Yo, fíjate, como psiquiatra, algo fascinante que vi en la película es esta, a pesar de que haya como un elemento místico en esta parte, es cómo podemos llevar a este relato y a estos personajes a una cuestión como clínica real, ¿no? Y ahí es donde me apareció desde el principio esta como representación como hiperbólica del síndrome de Clermont, que es esta... además, bueno, del síndrome de Clermont, que ahorita voy a explicar qué es. Además, bueno, rasgos obviamente de trastorno límite de personalidad, de conductas de desecho, bla, 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 ¿no? Hablando del síndrome de Clermont, digo, tenemos que hablar primero de lo que es el trastorno delirante primario. Ujú.
El trastorno delirante primario es un tipo de trastorno psicótico, ¿no? O sea, cuando uno habla de trastornos psicóticos, piensa en esquizofrenia luego. Pero existen muchos tipos de trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno psicótico agudo. Y existe un grupito de trastornos que se llama trastorno delirante primario. En este trastorno existe una idea o pocas ideas englobadas en un mismo tema en el paciente que se generan o son de un contexto delirante. No hay casi nunca presencia de alucinaciones, entonces el paciente puede vivir una vida relativamente funcional, ¿no? Sí, obviamente va a tener problemas familiares, personales, laborales, hasta legales puede llegar a tener, pero en realidad puede ser un paciente que funcione, entre comillas, Que ¿no? ahí valdría explicar que es un delirio para la gente que... Sí, un delirio es una idea que está fuera de la realidad, pero que está tan inserta en el pensamiento de la persona que es muy difícil reducir a la lógica, ¿no? Entonces, es una idea delirante. Perdón, y a diferencia de la alucinación, que es una percepción en donde no hay un verdadero estímulo, o sea, con los sentidos. Tú ves cosas, escuchas cosas, hueles cosas, sientes cosas. Correcto. Entonces, ¿qué características tienen este tipo de trastornos? Bueno, la duración. Debe estar presente mínimo un mes. Y desde ahí se puede hacer el diagnóstico. Los tipos de delirios son delirios no bizarros. Por eso son difíciles a veces de diagnosticar y de tratar también, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, pues me están poniendo el cuerno, o me quieren envenenar, o me están siguiendo, y únicamente de definirse de esta manera, ¿no? El impacto funcional no es tanto, porque en realidad, como está encapsulado en ese tipo de delirio nada más, pues en el resto de las cosas, por ejemplo, fuera de la pareja, aquí entran los celotípicos, por ejemplo. Fuera de la pareja, pues él funciona perfecto, con amigos, con familia, pero con la pareja no, porque me está poniendo el cuerno y porque estoy seguro que me lo está poniendo, ¿no? La edad de aparición es en adultos en adultos de mediana edad o mayores, y es menos común que la esquizofrenia. Existen diferentes tipos. El tipo persecutorio, que es estas personas que creen que les quieren hacer daño. El tipo celotípico, que es esta parte que ya hablamos, que te están poniendo el cuerno. Los de grandeza, los que creen que tienen un talento. Trump. Puede ser. Claro puede que ser, sí. Digo, yo no sé si sea narcisismo o sea un trastorno delirante, Uy. pero digo... Es un pendejo. Juntos. No necesariamente. Y ahí es lo importante de una evaluación psiquiátrica, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿esto es personalidad o está psicótico, no? O sea, digo, ahí y es difícil también, obviamente. La línea es muy delgada. Exactamente. El somático, que son estas personas que creen que tienen una enfermedad, que también igual hay que hacer como diagnóstico diferencial con hipocondria y otro tipo de cosas. Y el erotomaníaco, que es este síndrome de Clermont. El erotomaníaco es que crees de manera como muy firme que hay alguien que está enamorado de ti. Entonces, Como tú que crees que todos los que nos ven te aman. ¡Ah, perro! Bueno, este trastorno es crónico y dura toda la vida, ¿no? Esta parte del síndrome de Clermont, entonces el paciente tiene la creencia firme e inquebrantable de que otra persona que regularmente tiene un estatus más alto, o sea, puede ser ya sea un estatus social o económico o intelectual, pero es superior, está profundamente enamorada de ellos. En la consulta nos encontramos esto que no es nada más un enamoramiento intenso, ¿no? Es un delirio ideativo, totalmente. O sea, aunque no haya ningún absoluto hecho que respalde eso. Es que ellos creen que sí hay un hecho, ¿sabes? La cuestión es esta. O sea, ellos lo que creen es que el otro fue el que inicia el cortejo, pero que no lo puede declarar porque existen cosas como pues está casado o es famoso o es tímido. Y entonces tienen la creencia de que están, o sea, no creen que pueden estar enamorados. Ellos saben que es una certeza. Es una certeza de que están enamorados de ellos. La certeza es psicótica, finalmente. Totalmente. Y aquí entonces ellos interpretan algunas señales neutras como... Un like. Puede ser un like, puede ser unos 2-3 segundos de donde cruzaron la mirada. Puede ser que el de la televisión trae una corbata de tal color y dijo, se la puso porque ese es mi color favorito. Puede ser una placa de un coche. O sea, en realidad es una cuestión que, pues, como lo dice la definición, está fuera de la realidad, ¿no? Aquí, bueno, sí hay una, en la película hay una cuestión mística que lo genera. Pero acá en la parte clínica, lo que dice el paciente con el erotomaníaco es decir,
él me rechaza en público porque me quiere proteger, ¿sabes? Y entonces vemos una evolución en este síndrome de Clérambault en la película, así como evoluciona. Yo estoy casi seguro de que el director algo tuvo que haber leído al respecto porque las fases del Clérambault están totalmente marcadas. Y la última fase es esta fase del rencor, ¿no? Ahí es donde explota el terror en la pantalla y también explota el terror en la vida real. Estos son los pacientes que matan. Estos son los pacientes peligrosos en la vida real. Estos pacientes celotípicos que desafortunadamente no van a mejorar. Estos pacientes erotomaníacos que tampoco van a mejorar bien. Que si bien necesitamos tratamiento psiquiátrico con antipsicóticos y una terapia también que nos ayude a encapsular más este delirio, casi no funciona porque ellos sienten que no están mal, ¿sabes? Jamás van a ser una conciencia de enfermedad adecuada. Y entonces viene esta frase de que si no eres mío, no eres de nadie, ¿no? La parte de aclarar esta parte es que obviamente Hollywood utiliza este tipo de trastornos relacionados más con la maldad o con la brujería o con la psicopatía, pero en realidad este tipo de padecimientos es un padecimiento muy triste porque el paciente sufre mucho y desafortunadamente los antipsicóticos no son tampoco tan buenos en disminuir la idea como en otros trastornos psicóticos. Entonces, son pacientes que Mal pronóstico. desafortunadamente tienen muy mal pronóstico. O sea, ¿ustedes han tenido pacientes que lleguen a estos puntos de obsesión? Yo sí tuve una paciente que llegó completamente psicótica, venía con la familia y ella decía que su esposo era camionero, o sea, como de tráiler, chofer de tráiler. Y entonces decía, es que él sube las mujeres en el tráiler. Aquí tengo el video y entonces me enseña literal el video y en el video no hay ninguna mujer, ¿no? ¿Las ves? ¿Verdad que las ves? Entonces, pues ahí evidentemente ella estaba alucinando, no era un trastorno delirante, era un trastorno psicótico inducido por sustancias, porque consumía de todo, ¿no? Entonces, pero sí ella estaba muy, muy alterada y muy agitada, porque entonces toda la familia se pone de acuerdo, según ella en su delirio, toda la familia se pone de acuerdo para como aliarse a él y que él pueda seguir teniendo todos sus amoríos. Por ejemplo, llegó con un cuchillo a desgarrar los sillones de la sala, porque ella estaba convencida que adentro había mujeres escondidas en esos sillones, ¿no? O en los cajones. Entonces, pues evidentemente completamente disfuncional. Esta chica estaba psicótica por el consumo de sustancias. Que ojo, también este tipo de padecimientos pueden ser un delirante primario, y así se le conoce, pero puede estar también secundario a otros padecimientos. Lo puede presentar alguien con esquizofrenia también, así como además, así como algo extra, o con alguien con un trastorno bipolar en fase maníaca, también puede, o gente con trastornos graves de la personalidad, pueden desarrollar este tipo de trastornos, ¿no? Yo también tuve un paciente en alguna ocasión con un trastorno delirante primario de tipo celotípico. Igual, así esta parte donde él estaba seguro de que la esposa le estaba poniendo el cuerno. Y por más que intentamos en la consulta encontrar para empezar pruebas, pues nunca las tenía. Pero él seguía con la idea fija de que le estaban poniendo el cuerno, ¿no? Hablando ahí con la familia fue, pues bueno, vamos a intentar internarlo un rato a ver si esto ayuda a controlar un poco. Te digo, mal pronóstico, pero creo que la familia decía, pues es que no está tan mal como para internarlo, no nomás piensa que le están poniendo el cuerno. O sea, sí, o sea, al inicio sí, pero eso no se le va a quitar y no sabemos si eso puede llegar a dañar a la pareja. Oye, ahorita que comentas, me recuerdo también otro paciente, no era mío, yo era todavía estudiante, hice mis prácticas profesionales en la clínica psiquiátrica. ¿Aquí? Sí. Sí. Y estaba en el área de UPIC, Unidad Psiquiátrica de Intervención en Crisis. Y llegó un paciente justo con un trastorno celotípico y entonces relataba, a mí me tocaba hacer la entrevista, y entonces relataba cómo cada vez que su esposa salía o sea, se iba a trabajar y regresaba, la rutina tenía que ser que ella se desvistiera y le enseñara los calzones porque él tenía que oler a ver si había o no semen de otro hombre, ¿no? Imagínate el nivel de angustia y ansiedad que tiene él. Lo dijiste, sufren mucho. O sea, no nada más son celosos porque son celosos. O sea, este señor estaba completamente delirante, pero además muy angustiado, muy preocupado, convencido que lo iban a dejar por otro hombre. La pasan re mal. Sí, y te digo, estos son los pacientes en realidad peligrosos. Seguramente muchos de los famosos que han sido asesinados en la historia
seguramente son por pacientes de este tipo, ¿no? O sea, Es lo que te iba a decir, porque, o sea, yo no tengo pacientes, ¿verdad? Pero es muy común ver, a mí me gustan mucho los chismes de artistas, ver casos como el de la semana pasada de Sabrina Carpenter, que ella tuvo que poner una demanda y una de esas cosas de alejamiento que hay por un cuate que se metía a su casa diciendo que ella estaba enamorada de él. O sea, ¿qué pasa? está. No me acuerdo cómo se llamaba una actriz española de una telenovela que veía mi abuelito, que a ella hasta el cuate que decía que ella estaba enamorada de él, le disparó con un arpón, No, March. ¿no? O sea, Pues ahí está el trastorno delirante. por Sí, eso te totalmente. estaba diciendo, me estaba acordando. Había una chica también que mataron hace unos años, que salió de uno de estos programas como Operación Triunfo. Creo que bueno, uno de esos, Factor X, creo, no me acuerdo. De estos, que se hizo famosa, no recuerdo si ganó o no, pero se hizo famosa, empezó a cantar y tenía, ya iba como creciendo en la industria de la música y la mataron terminando un concierto. O sea, En Estados Unidos, ¿verdad? Sí, O claro, sea, claro. O sea, bajándose se acerca esta persona y le dispara. O sea, y con esa frase exactamente. Si no era mía, no era de nadie. Como Selena. Como Selena, que yo siento que con Selena. Pero ella no estaba psicótica, la Yolanda no estaba No, psicótica. no estaba psicótica, pero por ejemplo, Sí, estaba también. enamorada de Selena. Sí, Puede pero ser. tenemos mucho la idea, o sea, la gente no tiene que pensar que, por ejemplo, una Nikki es ya estar en un trastorno delirante. O sea, ahí sí, pero hay muchas personas, muchos pacientes que sí tienen muchas conductas obsesivas porque todo está como validado. O sea, esto de vamos a luchar por la relación, o yo tengo pacientes que aún comprobando que sí te engañaron, sí, en tu casa, sí, tal, no se atreven a dejar a la persona y aún así viven angustiados y obsesionados y justifican. O sea, de verdad, el amor hoy en día es una cosa bien, bien patológica. Fíjate, el amor une, la obsesión consume. O sea, la obsesión. Puras super frases en este. Sí, en no, este va a estar podcast. bueno Por eso este. me encanta escuchar de Mentes Conectadas. Sí, El amor no. une, la obsesión destruye. ¿No? Desune. Consume. Hija. Pues es Oye, que sí. Pablito clavó un cano. La obsesión consume. A mí me gustó. Sí. Pues es que sí, y hay que pensar quiénes somos cuando amamos, ¿no? Ujú. O sea, en qué momento me puedo convertir en esta persona que controla, que manipula, que solo el otro es un medio para mi propia necesidad de dependencia. Ujú. El control es eso. Yo tengo una necesidad dependencial y te necesito en el momento en que yo quiera. Mm. Por eso te voy a tener agarrado de los pelos. Ujú. ¿De El los amor qué? de los pelos, Ah. de los cabellos rubios. Ah. El amor libre, el amor maduro es un amor libre. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Pues bueno, no sé si quieran empezar a concluir. Échale. Bueno, pues agradeciendo, ¿verdad?, que la invitación nuevamente y cuando quieran hablar de películas y todo, estar disponible. Obsesión es una gran experiencia en el cine para pensarnos como seres humanos, que es finalmente lo que yo creo que debe buscarse en las narrativas, en el cine, en la literatura, en la música cantada, etcétera. ¿Qué es lo que yo consumo? Siempre va a ayudarme a entender qué es lo que quiero ser. Y si alguien, como mis sobrinas que me recomendaron ver la película, está en un nivel de conciencia superior al mío para que yo me dé cuenta de algunas cosas que en mi vida podrían mejorar si veo una película, recomiéndenmela, ¿no? Estoy muy, 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 les decía, impresionado de ver que esta historia de terror tenga que ver con sentimientos humanos tan profundos y universales, y que el reflejo que tengo de la sociedad inmediata en esa historia sea más terrible que el que me pudieron causar, por ejemplo, historias de asesinos enmascarados matando, ¿no?, gente por los suburbios de California que no conozco, porque como les decía, o sea, yo he sido Ver y he sido Nikki y he sido el amigo de Ver y por suerte no la amiga, porque ni el gato. De buenos. De buena onda todavía no soy el gato, pero si un día soy el gato, no me hagan sándwich. Sí, no. Carla. Oye, mientras tú puedas ser libre, mientras tú puedas ser auténtico, mientras no dejes de ser tú en una relación, las cosas van caminando. Si te tienes que encapsular, si te tienes que modular, si te tienes que cambiar de personalidad, la cosa no va por ahí.
Basti. Yo decir que estar en una relación, lo dije incluso en el episodio de infidelidad, tiene que ser únicamente poder negociar con tu soledad, porque la persona con la que vas a estar, además de representarte un espejo que te haga bien, también aporte a tu vida. Sí hay cosas que se tienen que negociar y que se tienen que dar en una relación. Una relación sí es perder, pero perder desde un lugar seguro, desde un lugar consciente. Y acuérdense que estar en una relación siempre implica, como lo decía Carla, que tú estés muy en visión de lo que tú eres, de lo que tú quieres. Y esto es un 80-20. Un 80 lo que haces tú y lo que percibes tú, y un 20 lo que hace la otra persona, porque al final tú eres el protagonista de tu vida y todos los demás tienen que ser personajes secundarios. Y pues bueno, Obsesión es un triunfo totalmente porque entiende que el verdadero terror no viene de monstruos con garras, ¿no? Sino que viene de estas variables de nuestras emociones y de nuestras relaciones y la pérdida de control que esto puede generar. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, José Herrera. Gracias. No, nuevamente. gracias a ustedes, de verdad. Y Chidísimo. pues recuerden, nos vemos en YouTube, nos escuchamos en Spotify, Apple Music, Amazon Music. Síganos OnlyFans. en- Ay, sí. no, ¿verdad? Ay, no, Todavía no. Aquí tenemos un guapo, a ver si lo Síganos en metemos. TikTok, en Instagram, en Facebook. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós. Es tu